¿Y cuál fue la primera emergencia a la que usted acudió? Ya como bombero, no sé si voluntario o bombero ya en formación. Porque era la primera vez que estaba enfrente de una persona fallecida, en verdad. Fue una impotencia, o sea, algo como que me generaba un miedo. Desde el momento de que nosotros nos vamos, ponemos nuestro equipo, nuestras botas, en verdad, o sea, es prácticamente vamos que tenemos que llegar y tratar de controlar ese incendio. O sea, prácticamente nosotros nos tenemos, o sea, nos activamos y tenemos que imaginarnos lo mejor, lo peor, que la vivienda prácticamente está contaminada. Vemos desastre en Alausí bajo tierra, decían. Entonces, en verdad me puse a revisar y le llamé a Javier, que estaba él de guardia. Entonces Javier me indicó que ellos estaban ya por Biblián. Veíamos la magnitud, en verdad, tristeza, primeramente, tristeza porque había muchas personas ahí a la llegada nuestra que estaban pidiendo ayuda. Yo cuando llegamos aquí más o menos golpe de 11:30 de la noche. Estaban ya dormiditos. Entonces yo me fui y les abracé. En verdad sí hice una descarga, lloré porque, o sea, sí es duro, en verdad. Tal vez a veces dejar a la familia, dejar a los seres queridos y no sabes qué nos vaya a pasar, no sabemos qué vaya a pasar allá. Y pues con estas experiencias que venimos, o sea, decimos, chuta, me da a veces miedo dejarles solas, no sabemos cuándo, cómo vaya a pasar. Entonces, pues lloré ese día. Al siguiente día, cuando ya me levantaba porque ya tenía que bajar a trabajar, ahí se levantaron ellas y pues ahí sí nos abrazamos. Ahí, bueno, mi guagua decía, ya no te vayas de nuevo. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45,000 estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. ¿Qué tal a nuestros seguidores de Ecos del Cañar, del programa, el podcast del Otro Perfil? En esta oportunidad contamos con la presencia de Patricio Peralta, él es cabo del Cuerpo de Bomberos de Azogues. Realmente en estos días creo que se está valorando un poco más a estos organismos de socorro, Cuerpo de Bomberos, otras instituciones que realizan labores de seguridad, brindan seguridad y también brindan su contingente cuando ocurre algún fenómeno natural o algún imprevisto con accidentes, entre otras cosas. Patricio, bienvenido, buenas noches. A ver, partamos de algo. ¿Por qué ser bombero? ¿Por qué eligió esta profesión? Buenas noches, mi estimado Álvaro. Muchas gracias por la apertura, por la invitación. El por qué elegimos nuestra profesión en sí es por el espíritu de ayudar, de colaborar, de salvar vidas, que ese es el objetivo nuestro cada que salimos de nuestros hogares a cumplir nuestra jornada diaria, nuestro turno en las estaciones que somos designados por parte de nuestros superiores. El objetivo principal es trabajar por la ciudad, trabajar por los seres humanos, trabajar por ellos que cada día
están esperanzados en que ante cualquier desastre, ante cualquier accidente, estemos prestos para prestarles nuestro contingente, nuestra ayuda, nuestras capacidades, que día a día la vamos forjando con capacitaciones, con actualizaciones, con cursos. Vamos cada día profesionalizándonos en todos los ámbitos, ya que los cuerpos de bomberos se caracterizan por atender todo tipo de emergencias, ya sean desastres, accidentes de tránsito, emergencias médicas, incendios forestales, estructurales. Y estamos para colaborar y servir a no solo a nuestra ciudad, sino a Pero ¿desde cuándo está esta inclinación? A ver, uno desde chiquito muchas veces juega, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Patricio, ¿desde cuándo tuvo eso? Esa inclinación. Bueno, yo prácticamente desde que salí del colegio tuve un vecino mío que era bombero, y pues en verdad me llamó mucho la atención que él, por ejemplo, bajaba a hacer sus guardias de voluntario. Entonces, que ahorita ya no está con nosotros, Juanito Valencia, él siempre bajaba, yo le veía pues ahí saliendo de la casa, y un día le consulté, le dije, digo, Juanito, ¿y cómo es para ser voluntario? Entonces él fue el que me inculcó, en verdad, y en memoria de él, en verdad, yo he tratado de mejorar, he tratado de capacitarme y ser mejor dentro de la institución. Entonces, o sea, usted ingresó como voluntario. Sí, yo ingresé como voluntario en el 2008, más o menos, en octubre. Presenté mi carpeta, bueno, mi carpeta fue aceptada, y desde ahí empecé prácticamente yo también a hacer mis guardias, bajaba cuando podía, ya que después que salí del colegio yo me dediqué a trabajar de a poco. Entonces yo bajaba en las noches, entonces hasta que en la institución requerían personal, y pues yo ya estuve por terminar el curso de ascenso, que nosotros hacemos, que es de 1 año. Entonces en el 2009 ya entré a trabajar ya dentro del cuerpo de bomberos. Pero vamos más atrás, ¿usted en qué escuela estudia? Yo estuve en la Belisario Pacheco. ¿Y el colegio? En el colegio Luis Rogelio González. ¿Y en el colegio qué estudia? En el colegio Electricidad. Ya, y no había esta inclinación de pronto, la ingeniería, o ya en el colegio en ese entonces uno ya podía salir a hacer prácticas y iba aprendiendo un poco, y de pronto esta afinidad para la electricidad. Sí, sabe que los campos de acción. Exacto. En los campos de acción tuvimos capacitaciones con los bomberos. Sí, era novedoso ver, por ejemplo, un camión del cuerpo de bomberos. Más antes nos decían que los bomberos esperan el llamado de un incendio para recargar los tanqueros. Decían que ellos siempre iban vacíos, que por eso se demoraba. Entonces, esa era la pregunta que nosotros hacíamos como estudiantes. Decíamos, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y también la curiosidad de un extintor en los colegios. Nosotros veíamos ahí sin tener conocimiento, pero sí, la inclinación prácticamente hacia los bomberos fue por la curiosidad de saber cómo funcionan, hacia dónde cargan, cómo hacen. Entonces, eso sí. ¿Qué es el campo de acción de riesgos? Sí, en el campo de acción de la gestión de riesgos. Entonces, por esa parte, o sea, yo sí me entusiasmé un poco más a ser parte del cuerpo de bomberos. De su promoción, ¿a quién recuerda del colegio? ¿Cómo era usted en el colegio, básicamente? En el colegio, en verdad, o sea, como usted sabe, como todo joven, a veces estudiábamos, a veces nos dedicábamos tal vez a molestar a los profesores. Y pues de mi colegio, pues a mis compañeros que ahorita ya son profesionales, son ya la mayoría ingenieros eléctricos, que en verdad de ellos también uno se ha podido ir compartiendo de a poco con ellos, porque aparte del colegio, bueno, ahora yo soy también tecnólogo eléctrico, hace 2 años que terminé mi carrera de tecnólogo eléctrico. Entonces fue mis compañeros, 2 de mis compañeros que, o sea, fueron compañeros de aula, fueron mis profesores, están como docentes del Instituto Luis Rogelio González. Entonces ellos fueron mis docentes, y justamente con ellos yo realicé mi tesis para
obtener el título de tecnólogo. ¿Quiénes son? El ingeniero Sebastián Guamán, que él fue mi compañero y mi profesor y mi tutor de tesis. Ajá. Bien, y de ahí usted en el Luis Rogerio González se inicia como bombero voluntario. ¿Cómo era ese tiempo? Porque, a ver, conozcamos de que ahora la tecnología, conocemos también de que, a ver, también tenemos más implementos, el equipamiento va mejorando, pero ¿cómo era ese tiempo? ¿Cómo se trabajaba ya como voluntario primero y luego ya que forma parte de la institución? Claro, cuando yo ingreso en el 2008, prácticamente, o sea, ingresando como comúnmente se dice, como pollito, ingresábamos a hacer guardias, a ayudarles, ¿no? Ayudarles a limpiar. Obviamente todavía no asistíamos a emergencias nosotros, no asistíamos porque éramos todavía aspirantes, entonces nosotros solo ayudábamos tal vez con la limpieza, ayudábamos cuando llegaban de un incendio, ayudábamos a bajar las mangueras, ayudábamos con la limpieza de las mangueras, limpieza de unidades. Cuando salían alguna emergencia médica, por lo general, que eso es lo que más tenemos dentro de nuestra ciudad, las emergencias médicas, entonces ayudamos a desinfectar la ambulancia. Obviamente, como usted decía, la tecnología va a pasos agigantados, no aquí, sino a nivel mundial. Entonces, los vehículos de igual manera se han ido actualizando. Los vehículos que el Cuerpo de Bomberos en ese entonces disponía eran vehículos obviamente que funcionaban, cumplían su función, y de igual manera, o sea, nosotros teníamos esa intención o las ganas de decir llévenos porque nosotros también queríamos ir viendo, pero o sea, obviamente ellos tenían sus razones porque nosotros no teníamos un seguro, no teníamos un equipo, no teníamos tal vez un overall que nos regalaron los compañeros que eran antiguos, nos regalaron un overall, una gorra, y con eso nosotros éramos felices, ¿no? Y en ese tiempo yo... ¿Cómo era su primer día? ¿Cómo fue su primer día de bombero voluntario? Parado en la puesta ahí, esperando a ver si hay algún conocido, a ver si hay algún amigo. Pero ¿cómo es la función de los voluntarios? Partamos desde ahí. A ver, uno va al cuerpo de bomberos y... ¿Cómo ingresa como voluntario? O sea, el ingreso se da, o sea, bueno, ahora se da presentando una carpeta con los requisitos que la jefatura de personal pide. Usted tiene que cumplir sus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos en líneas generales? Bueno, ahora ya con el COSCOP, que ya están normalizados, que es tener un título de bachiller mínimo, los documentos personales, en este caso, también se necesita lo que es ahora ya tener la tecnología en control de incendio, operaciones de rescate. Entonces, esos son los requisitos ahora. Eso forma parte voluntaria. Eso forma parte del personal voluntario. Obviamente, se ingresa como aspirante. Luego de ser aspirante, usted tiene que pasar el curso, que es el curso de ascenso a bombero, o en este caso, como le indicaba, la tecnología, que ya está normada a nivel de COSCOF. Entonces, luego de eso, ya usted, siendo parte del cuerpo de bomberos, deja de ser aspirante, se gradúa como bombero, entonces ahí sí usted ya forma parte de la institución, digamos, de la carrera del cuerpo de bomberos. Entonces ahí ya usted ya le dotan de un EPP que nosotros llamamos de contra incendios estructurales, un EPP de forestales, un EPP para inundaciones, de su casco, equipo de protección personal. Equipo de protección personal en general. Entonces, como le decía, mi primer día con la persona que me encontré fue con Javier Huestas, que tenía una amistad porque bajábamos a jugar en la cancha ahí de los bomberos. Con él me encontré el primer día, la primera guardia que hice, y pues una persona muy caritativa, generosa con los que recién llegamos, con los que estamos nuevos. Me enseñó la ambulancia, me dijo esto, o sea, me fue indicando cada uno de los equipos, dedicó su tiempo para hacer que yo me acople en ese entonces a la estación central, digamos, porque ahora nosotros tenemos 3 estaciones, entonces fue a esa que fue cuando ingresé. Entonces me encontré con él y con mi teniente Pablo Pesantes, que también una gran persona,
me ha ayudado a guiarme dentro del cuerpo de bomberos y de igual manera a nivel profesional ir creciendo. Bien, ese primer día, ¿cómo fue? ¿Existió alguna novedad? ¿De pronto no? ¿Se dedicó solo a conocer cómo funciona? Solo conocí nada más. La segunda guardia que hice, que fue 2 días después, ellos tuvieron una emergencia que fue por el sector de San Francisco. Ahí me acuerdo clarito que era una emergencia médica. Entonces, como nosotros no podíamos salir, entonces nosotros nos quedábamos en la base. ¿Qué ahí. se quedaban haciendo ustedes? Prácticamente pendientes, porque quedaban las puertas abiertas, quedábamos al pendiente escuchando la radio. Igual no podíamos utilizar la radio porque todavía no teníamos el conocimiento, pero o sea, solo escuchábamos. Ellos nos decían, si es que escuchan algo, anoten cualquier cosa que necesiten. Si es que les hacen una llamada, contesten y después nos pasan la novedad. Entonces eso nos quedábamos nosotros ahí. Al pasar del tiempo ya empezamos ya el curso. En el curso ya fuimos conociendo lo que es comunicaciones, códigos, código 10, código Q, los códigos que se utiliza a nivel de nosotros, de aquí de Sogues. Y también fuimos conociendo ya lo que son, lo que es cursos de primeros auxilios, contra incendios. Entonces ahí ellos ya prácticamente nos empezaban ya a sacar a las emergencias, nos llevaban a las emergencias. Entonces éramos parte ya del equipo de ellos. O sea, en esta segunda guardia usted se quedó en la estación central. Sí, yo me quedé. Igual yo bajaba hasta las 10 porque prácticamente yo vivía a 3 cuadras de la estación. Vivía por acá, por lado el túnel, en la Serrano. Ahí vivía yo, entonces yo me quedaba 10, 11 de la noche. Ya cuando ellos prácticamente ya cerraban las puertas para, obviamente, mantenerse en guardia, pero ya cerradas las puertas, entonces ahí nosotros nos desplegábamos ya a nuestras viviendas. Bien, ¿y cuál fue la primera emergencia a la que usted acudió? Ya como bombero, no sé si voluntario o bombero ya en formación. Sí, como aspirante, no, como ya aspirante. como bombero, no, como aspirante todavía. Salimos a una emergencia por el sector de San Francisco, que era una emergencia de una persona que había ingerido sustancias. Bueno, en este caso era veneno. Entonces, a lo que llegamos al punto, los compañeros hicieron contacto ya con la persona, con el paciente, con los familiares, los cuales le guiaron al dormitorio. Entonces, sí había pasado un tiempo ya prolongado en donde el señor se había ingerido. En ese tiempo era de moda el Perrofin. Entonces, le había comprado a la mamá una botellita de, creo que bueno, era un jugo que ahí se había colocado. No, la botellita esa verde, no me acuerdo, es una limonada. Ya. Entonces ahí se había, Vivan de limón. Entonces ahí se había vestido el veneno y se había tomado solo la mitad. Entonces a lo que nosotros ingresamos, yo también, o sea, nuevo, tenía conocimientos previos de primeros auxilios. El compañero le revisó y dijo que ya no se podía hacer nada. Entonces, en verdad, esa fue mi primera emergencia, mi primer, digamos que, persona fallecida. Entonces, como era nuevo, el compañero dice, quédate aquí, un chance, y no dejes que nadie entre hasta que llegue la policía. Ellos iban a guardar todos los implementos que subieron. Entonces, entre las idas y vueltas, yo estuve ahí y viéndole al señor, o sea, ahí a mi lado, que estaba ahí. Entonces, creo que en la parte alta había un gato. Entonces, que sí me produjo un susto, que salí... ¿El gato así? Soplado. No, se movió en el techo. Salí soplado de ahí. Entonces, pues fue mi primera experiencia, en verdad. Y, a ver, quedarse ahí... ¿Qué pasaba por su mente? Justo en ese instante en el que ya trataron de reanimarlo, pero no se pudo hacer nada. Obviamente para mí fue impotencia, porque era la primera vez que estaba enfrente de una persona fallecida, en verdad. Fue una impotencia, o sea, algo como que me generaba un miedo de que tal vez, obviamente los muertos no hacen nada, ¿no? Hay que tener cuidado de los vivos, pero en verdad me generaba un miedo, o sea, un miedo al que pueda pasar algo, o sea. Entonces
ese sonido que escuché yo y me salí y no volví a entrar en verdad a la casa. ¿Y no molestaron sus compañeros? No, sí me molestaron. En verdad yo les expliqué por qué salí. Entonces, y ellos me dijeron que era normal. O sea, y hay que irse acoplando de a poco. Y en verdad todos estos años, ya que hemos pasado en la institución, prácticamente ya, digamos que nos hemos ido acoplando ya a nuestro trabajo y prácticamente es ya, digamos que ya ese miedo prácticamente quedó atrás. Uh-huh. Esa es la primera emergencia a la que usted acude, ya como bombero, ¿no? ¿Como voluntario acudió alguna o no? No, como voluntario. Como voluntario, Ajá. ya, ¿y en formación alguna? Sí, algunas, o sea, ya. La primera que recuerde como ya en formación. La primera en formación fue un incendio estructural en Biblián. Fueron a brindar apoyo. Sí, allá. fuimos a brindar apoyo a una vivienda que estuvo, bueno, está más arriba ya del cantón, ya por la Panamericana. Era una vivienda de 2 pisos, que en ese entonces nos solicitaron ayuda, nos solicitaron apoyo. Entonces ellos trabajaron por un frente y nosotros hicimos otro frente. Entonces ingresamos hacia la vivienda con los aires autocontenidos, con los SCBAs y pudimos controlar el incendio conjuntamente con los compañeros de Biblia. Obviamente nosotros llegamos con 2 unidades, la una que es de ataque y la otra que era de abastecimiento. Entonces la de abastecimiento abasteció las 2 unidades y pudimos sofocar el incendio. Esa fue la primera como bombero de planta. ¿Qué emociones hay? Porque, a ver, son varias emergencias, usted ya lo indicó, accidentes de tránsito, incendios forestales, desastres naturales. El común o el más, o por el que más se llama al cuerpo de bomberos son los incendios, ¿no? Sí. Al momento de ingresar a un flagelo, ya sea estructural, partamos desde ahí, porque el forestal ya al menos uno sabe que de pronto personas no pueden estar corriendo peligro, pero en el estructural, ¿qué pasa por la cabeza del bombero? Bueno, anteriormente, años atrás, lo que se hacía era llegar y prácticamente ingresábamos De una. a botar agua, ya le hablo hace unos 12, 13 años atrás. Obviamente las capacitaciones, el estudio y por parte de la institución también, que nos han ayudado con cursos, con capacitaciones, nos ha ayudado mucho a ser un poco más profesionales. En verdad, lo que pasa por nuestra cabeza, lo primero que nosotros hacemos al llegar a un incendio, obviamente es difícil a veces hacerles entender a las personas, a los ciudadanos, que son preguntas que nosotros debemos hacer por nuestra seguridad. Nosotros lo primero que preguntamos es si es que hay cilindros de gas en el interior. Entonces a veces ellos se molestan, nos indican que no, que hagamos, que vamos rápido, que ellos quieren ya por poco vernos adentro trabajando. Entonces lo primero que pasa por nuestra cabeza es eso. Obviamente en el traslado desde la estación hacia el lugar en donde nos despacha el ECU, nosotros vamos sacando información, vamos por ejemplo retroalimentándonos, indicándoles saque información si es que hay personas en el interior, si es que existen, si es que alguien se quedó ahí, para nosotros poder ir ya armando otro grupo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un grupo de intervención rápida y un grupo de seguridad. Uh-huh. Entonces nosotros pasamos en la estación 3 personas, 2 bomberos y un maquinista, que sería el primer grupo. Entonces, dependiendo en dónde sea la emergencia, si es que se activa la estación 1 como primera intervención, nosotros iríamos como segundos. Pero en caso de que sea en nuestra zona, nosotros vamos como primeros. Pero al momento que ya llega la llamada, ¿qué pasa por la cabeza de ustedes? Además de, bueno, esta preparación que es obvia para seguridad de ustedes y de quienes van a ser atendidos, pero ya como persona, ya dejando de lado el ámbito profesional, ¿qué pasa? Exacto. Se activan las neuronas en vez de ayuda, o sea, se activa la adrenalina, en la que desde el momento de que nosotros nos vamos, ponemos nuestro equipo, nuestras botas, en verdad, o sea, es prácticamente vamos, que
que tenemos que llegar y tratar de controlar esos incendios. O sea, prácticamente nosotros nos activamos y tenemos que imaginarnos lo mejor, lo peor, que la vivienda prácticamente está contaminada. En el caso de que lleguemos, si es que en verdad, o sea, la vivienda está contaminada, o si es que es un conato nada más, o sea, no nos coja de sorpresa. Entonces, la adrenalina se enciende y hacemos todas nuestras preguntas y ahí sí armamos líneas y nos vamos. Nosotros en verdad no podemos desde afuera, tal vez realizar ventilación nada más, pero lo nuestro es ingresar y sofocar la base. ¿Cuál es el incendio estructural más fuerte al que acudió usted? El año anterior tuvimos un incendio en La Dolorosa. Tuvimos un incendio, prácticamente era una casa de construcción de madera, de 2 pisos, en donde ingresábamos. ¿Acá en Javier Loyola? Sí, justamente fue el año anterior. Estábamos nosotros de salida. Sí, era en la mañana. Sí, de salida, era 7:30, 7:15 de la mañana. Estábamos de salida y nos despacha, y teníamos que acudir, entonces acudimos en la unidad y pedimos apoyo a estación 2, que está la más cercana. A lo que íbamos ingresando, justamente estaba en mantenimiento la vía. Ingresamos por un ladito porque estaban asfaltando. Avanzamos de ingresar con el camión. Y a lo que llegamos, la gente estuvo ahí alrededor, obviamente, diciéndonos de todo, que no llegan pronto. Nos demoramos, que mira, obviamente la casa estaba completamente ya contaminada. O sea, no había un rincón de que no había fuego. Estaba contaminada. Ahí en sí, lo que nosotros más tenemos que hacer es protección de las viviendas aledañas, porque ya, o sea, si logramos apagar la vivienda, prácticamente ya está destruida. Entonces, lo nuestro es proteger las viviendas aledañas. Entonces, hicimos contacto con los familiares, porque los señores habían salido y habían corrido. Había un señor que sí se había quedado ahí y que tenía quemaduras, que también llamamos una ambulancia ese día. Entonces, a lo que llegamos, le preguntamos a la señora, les consultamos de los cilindros de gas. Obviamente es nuestra primera pregunta. Porque no cilindros de gas, claro. Entonces nos dijeron que adentro no había nada, ni cilindros, ni nada. Vimos unos 2 cilindros que se encontraban parados a un costado de la vía. Entonces digo, chévere, ya sacaron los cilindros. A lo que nosotros estábamos armando las líneas, reventó el primer cilindro. Yo le indiqué a mi compañero que retroceda un poco más el caso, porque, o sea, en verdad ya había una alerta de que podía haber uno o más cilindros. A continuación de un minuto reventó el segundo, y después de unos 2 minutos igual, ya estuvimos nosotros ya protegiendo una vivienda, y eso, la tercera explosión, que prácticamente fue el que aparentemente el que estaba más lleno, que fue una explosión bastante grande, en verdad. Pero como ya prácticamente la casa en sí estaba contaminada, no hubo desprendimientos de vidrios ni nada. Pero para mí, o sea, esa fue digamos que la emergencia que más... En cuanto a incendios. En cuanto a los incendios, porque en verdad, si es que nosotros tal vez llegábamos unos 5 minutos antes y se metían a la casa, pudiéramos haber sufrido tal vez un accidente leve, como también grave, que pudiera habernos costado la vida, en verdad. Que en verdad, después de controlar líquidas, pues hicimos ya una revisión y efectivamente la señora había tenido un cuarto, la cocina de industrial, la cocina normal y 3 cilindros de los cuales estaban todos fuera ya. Encontramos del tercer cilindro, creo que a 100 metros de la vivienda, hacia La Pampa. Ya. Y en cuanto a accidentes, ¿cuál es el peor accidente que le tocó acudir como a brindar asistencia? Tuvimos un accidente de tránsito en el puente de Tedaza. Creo que es la 10, no es la 10 de agosto, creo que es la General Enríquez, el puente de Tedaza. Ahí ese día... ¿Hace cuántos años? 10 años debe ser eso. Cuando salían unos niños de la escuela La UNE. No sé si es ¿Dolores Sucre? ¿O era de la No, La UNE. La UNE. De La UNE. Justo está ahí, diagonal La UNE. Entonces salían 2 niños de ahí
Entonces creo que fue una señora en una camioneta Ya, que estaba en el celular, pero la vereda en sí es bien alta. No sé cómo cómo en verdad pasó eso, pero a lo que nuestro jefe, él vivía en Charasol. Entonces él bajaba en su hora de almuerzo, a su hora de almuerzo pues, y a lo que él ve la cantidad de personas que se aglomeraron ahí, él despachó las unidades. Estación 1 que está más cerca y nosotros bajamos como segundos. Un niño fue desprendido desde el puente hacia adentro. El otro niño se avanzó a agarrar de los barandales y él tenía un coste de consideración, cuero cabelludo, el cual fue trasladado en la ambulancia del terminal. Nosotros bajamos en la ambulancia de aquí de Estación Central y pues a lo que llegamos ya en la escena ya se encontraba policía, se encontraban otros compañeros también que estaban fuera de turno, que ellos habían estado cerca al lugar, se encontraban ya prácticamente tapando el cuerpo, porque prácticamente ya cuaretes allá estaba muerto bobo. Entonces a lo que llega criminalística, nosotros tenemos que esperar que llegue el fiscal, haga el levantamiento y todo. Ya hizo el levantamiento, entonces el fiscal nos dice: ayúdenos, ustedes están con guantes, ayúdenos a colocarle en la funda para llevarle a la morgue. Entonces nosotros empezamos a colocarle desde los piecitos y estaba con una mochilita amarilla. Se acuerda que en tiempo creo que fue de Abdalá, dieron esas mochilas amarillas. Estaba con esa mochilita, le sacamos la mochilita y comenzamos a colocarle en la funda. La sorpresa fue cuando solo se le veía un coste a nivel de la mitad de la cara, un coste nada más, se notaba el coste, pero a lo que mi compañero le alza la cabeza, se desprende prácticamente la parte de la cara y era prácticamente como costar en dos, o sea, era un hueco, algo sólido, vacío. Entonces nosotros nos pusimos a ver si dónde está el resto. Entonces levantamos la cabeza y estaba esparcido por las ramas y todo, la masa encefálica, los huesitos y todo. Entonces esa fue la emergencia que en verdad me topó, porque yo, por ejemplo, en ese tiempo yo no tenía todavía mis hijas, pero tenía mi sobrino, tenía familiares que, o sea, eran niños, ¿no? Y sí, en verdad sí me topó bastante porque, o sea, en la condición que le encontramos fue algo muy, muy duro, en verdad. ¿Y qué hacen ustedes por ejemplo, en este caso, son menores, como usted dice, vienen a la cabeza de pronto familiares, primos, sobrinos, hermanos, hijos en algunos casos? ¿Qué hacen para mantener la calma? Pues ese rato nos aguantamos como machos, como varones, en verdad. Y pues en la estación sí, ya tratamos de descargar, tratamos de llorar, porque en verdad esa es la única forma que se puede descargar. Pues parte de la institución también sí nos han dado ayuda psicológica, nos han ayudado con descargas emocionales y todo. Entonces ese rato nosotros tenemos que en verdad tratar de ponernos fuertes y tratar de liberar todo lo que tenemos en la cabeza y ponernos al 100% en la emergencia. Ya después vamos a la estación y ahí entre compañeros tratamos de conversar, tratamos de apoyarnos uno a otro para poder sobresalir, en verdad. Y en cuanto a desastres naturales, ¿a cuáles ha acudido usted? Ahora el más grande a la UCI. ¿En el terremoto no estuvo? No, en el terremoto no pude estar porque, bueno, ahí se conformaron 3 grupos. El primer grupo, que fue el primer día, ellos trabajaron creo que 3 a 4 días y se hizo el relevo del segundo de igual manera. Pero en el tercer grupo estábamos por salir, pero o sea, ya las condiciones ya indicaron que ya no, o sea, ya el COE y los que estaban hechos cargos de emergencia prácticamente indicaban que ya no era necesario movilizar otro grupo. Entonces al terremoto no pude estar ahí yo. O sea, la de Alausí es la más grande. Sí, la de Alausí en verdad fue la más grande en desastres naturales. ¿Cómo fue? Porque a las 10 de la noche ya se empezó a mostrar de que había un deslizamiento en Alausí. Y era noche, se fue la luz,
y no se sabía bien cómo era la magnitud. Entonces, ustedes recibieron la llamada de parte, me imagino que de sus pares de allá, de Alausí, o cómo fue la llamada. No, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo asistí en el segundo grupo. Ya. En el primer grupo yo estuve en mi vivienda descansando porque yo ingresaba el siguiente día. Uh-huh. Ese día, el día que se da la emergencia, yo me entero por las redes sociales. Claro. O sea, obviamente estaba yo con mi esposa y revisando un poco las redes sociales, vemos desastre en Alausí bajo tierra, decían. Entonces, en verdad me puse a revisar y le llamé a Javier, que estaba él de guardia. Entonces Javier me indicó que ellos estaban ya por Biblián, estaban ya asistiendo. Prácticamente la activación se da por medio del ECO. Uh-huh. O sea, como es una emergencia y somos cantones aledaños, entonces se da la activación por medio del ECO. Entonces mi coronel designó la unidad de rescate con los compañeros que estuvieron de guardia ese día. Entonces ese día salieron hacia allá. Y ya cuando le toca a usted, vio la magnitud, sus compañeros le contaron, ¿qué atravesó por su cabeza en ese momento? Nosotros íbamos ya preparados a lo que en verdad, o sea, a lo peor, porque ellos ya, cuando ellos llegaron acá, les describieron. No, sí, yo le llamé a Javier justamente 7 de la mañana. Él me dijo, mi hijo, sabes que ahorita la situación acá es terrible porque está todo bajo tierra. Ya los sobrevivientes, los que pudimos a la madrugada, se logró rescatar a todos, porque ya prácticamente en esa mañana de lunes, digamos, prácticamente ya comenzaron a llegar organismos, los DUSAS, por ejemplo, Cuenca, Guayaquil, Quito, Riobamba, que Machala. También ya llegó, Machala, Manta, ellos empezaron a llegar ya el día lunes, martes, que ellos comenzaron a tomar control ya de la emergencia, conjuntamente con el GAT de Alausí y Cuerpo de Bomberos de Alausí. Entonces, a nosotros se nos hace la activación nuevamente desde el Cuerpo de Bomberos de Alausí. Conversan con mi coronel, entonces se arma un segundo grupo. Entonces, en ese grupo fuimos 8 compañeros, conjuntamente conmigo. Fuimos en 2 camionetas con herramientas y también se activó Cañas, Cuerpo de Bomberos de Cañas, Biblián, que estuvieron con nosotros allá trabajando desde el día miércoles. Nosotros salimos del día miércoles aproximadamente a las 5 de la mañana de aquí. Llegamos en Alausí 8 de la mañana, porque en verdad la vía sí estaba un poco, hay derrumbes, está en mal estado. Pésimas condiciones la vía. Entonces llegamos de allá y nos pusimos a órdenes del puesto de mando, unificado que nos registramos al inicio. Hicimos contacto con bomberos de Alausí, los cuales nos estaban esperando para poder ir a trabajar en la zona 0. Cuando hicimos contacto ya con el puesto de mando, nos enviaron hacia ya el ingreso. Como usted pudo observar, habían militares, habían bomberos de ahí que estaban anotando, nos pedían cuántos estábamos, con qué herramientas estábamos. Pero al momento de llegar a la ciudad, uno ya ve a lo lejos lo que pasa. Sí. ¿Qué atravesó por su cabeza en ese momento? Ese momento, en verdad, veíamos la magnitud, en verdad, tristeza, primeramente. Tristeza porque había muchas personas ahí a la llegada nuestra que estaban pidiendo ayuda. Les veían como una esperanza. Ven como una esperanza a que podamos llegar y podamos ayudarles a recuperar los cuerpos. A recuperar, porque prácticamente ya tener esperanzas de vida es nulas, son nulas, es prácticamente nulas. Entonces lo que ellos nos decían, en verdad, desde nuestra llegada, nos veían ya en las camionetas y nos decían así, o sea, nos hacían señas. Y en verdad, o sea, eso, en verdad, al mismo tiempo, tristeza, pero al mismo tiempo es como un empuje, una adrenalina a nosotros realizar nuestro trabajo para poder ayudar a este pueblo que está sufriendo, ¿no? Y al momento de ingresar a la zona 0 ya. Y al momento de ingresar a la zona 0, en verdad, un poco de miedo, como se pudo observar. Hay grietas todavía en la parte alta en las que
todavía existe el riesgo que puede venirse abajo todavía esa zona. Entonces, primeramente, la desolación de la gente, habían personas que se encontraban al ingreso, obviamente personas con ayuda humanitaria, que le brindaban una avena cuáquez con un pan, que le brindaban un guineo, una fruta para que usted pueda ingresar allá. En verdad, las ayudas allá, excelente. La gente se ha portado de maravilla, pese a las condiciones que se encuentra el sector. La gente está colaborando. Cuando ingresamos ya a la zona cero, ingresamos por ahí, todo estaba bajo escombros prácticamente, viendo las viviendas que quedaron, viendo las casas que se podían observar, y obviamente ya con un plano, el plano que nosotros hicimos antes de salir de aquí a Azogues, nosotros estructuramos un plano del sector para más o menos ir guiando en dónde o cómo podíamos hacer. Al ingreso nos encontramos a los familiares de un joven que ellos decían que el joven salió y prácticamente fue alcanzado por él. Se estaba escapando y sí, ya no le dio tiempo. Prácticamente él era el que faltaba de la familia de ellos, por lo que nosotros le procedimos a colaborarles, obviamente informándole al jefe de operaciones, que estaba un bombero de Cuenca, de USAS Cuenca. Ellos estaban al mando de las operaciones y ellos nos asignaron esa zona. Entonces, cuando nos asignaron, procedimos a liberar la tierra de la vivienda, que más o menos era una vivienda de 2 pisos, obviamente con una planta en la parte baja de la vía, y el segundo piso estaba sobre la vía. Entonces, más o menos de la vía, del techo de la vivienda, había 5 metros de tierra encima. Entonces nosotros comenzamos a liberar un poco para poder liberar la parte baja, para más o menos liberar el lugar en donde aparentemente se encontraba familiares, porque ellos decían que por esa zona él se quedó el momento de que bajó el deslave. Entonces estuvimos trabajando. En verdad allá el clima no acompaña mucho, empezó a llover, trabajamos más o menos hasta las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, que empezó a llover. Esto fue el miércoles. El día miércoles que llegamos. Ese día nos evacuaron por las lluvias, nos indicaron que vayamos a almorzar y que esperemos en el puesto de mando para que ellos nos iban a dar la autorización para poder ingresar. Entonces, entre eso de las 3:30, 4 de la tarde, calmó ya las lluvias y nos permitieron el ingreso, en los cuales también nos permitieron hacer uso de una máquina, de una oruga que estaban ahí trabajando. Entonces pudimos ya tratar de liberar más tierra. Liberamos la parte de la vía, en la cual prácticamente se logró liberar todo el frente de la vivienda, y en la cual no se observó ningún cuerpo. No había, en la vía no había ningún cuerpo. Entre eso a las 5:30 que se da una alerta desde la parte superior, unas alarmas que nos indicaron que teníamos que evacuar, y nos hicieron evacuar a toditos. En verdad no quedó nadie trabajando en la zona. Prácticamente digamos que tristeza para los familiares, porque ellos tenían la esperanza en la máquina y en nosotros que esa tarde ya podíamos tener el cuerpo del joven de 19 años. Y pues no fue así. En verdad todos tuvimos que evacuar, evacuamos completamente todos. Se ve también en un video en redes sociales que tuvimos que evacuar. A lo que evacuamos, pues ya nos sacaron de la zona. Ya prácticamente ese día terminó labores 5:30 de la tarde. Comenzó ya a llover y desalojamos de ahí y fuimos ya a hacer la planificación del siguiente día. Usted se quedó 2 días ahí. Sí, nosotros quedamos el día miércoles y el día jueves. Y el jueves ya lograron encontrar un cuerpo. El día jueves prácticamente se reestructuró completamente porque hubo una reunión en la noche. Ellos consideraron hacer un mando unificado sólido de la zona A, porque habían 2 zonas. La zona A, en donde se encontraba trabajando al mando Bomberos Cuenca, y en la zona B Bomberos Quito.
Entonces, en la zona A se hizo una coordinación unificada entre todos los organismos de socorro que se encontraba ahí Cañar, Azogues, Biblián, se encontraba también Manta, Cuenca, Riobamba, y se encontraba también, creo que era, bueno, no me acuerdo, un cuerpo de bomberos más que se encontraba ahí con nosotros. Entonces, con ellos hizo prácticamente un segundo mando unificado en esa zona, con los líderes más del jefe de operaciones. Se armaron grupos, se conformaron, se pidió 3 miembros de cada cuerpo de bomberos o de cada organismo de socorro, y se conformaron 3 grupos de trabajo que fueron divididos en las zonas que ya con las familias que estábamos ahí. La zona 1 que se destinó donde nosotros estuvimos haciendo la búsqueda del joven, la zona 2 que fue al lado del Coliseo y la zona 3 que fue al lado del puente, donde había una vivienda donde habían 12 personas, en las cuales en la zona 3 que fui asignado yo se comenzó con la excavación. Todas las zonas tenían una máquina asignada, porque ya llegaban máquinas de Santo Domingo, llegaron también máquinas de otros municipios a colaborar. En la zona que yo estuve se logró ya llegar a la vía y se logró llegar a un pastel con plantas que había existido, y estábamos al lado del estadio prácticamente, colinda la casa con el estadio y en medio de la vía. Logramos llegar a esa parte de la vía, y en esa parte de la vía se observó unas columnas que aparentemente eran de la vivienda. Estaba con nosotros una ingeniera civil de USAS Cuenca, que ellos prácticamente observaban eso y ellos hacían un análisis de la estructura. Entre esas diligencias llegaron familiares de los señores de ahí de esa vivienda, los cuales indicaban que, prácticamente esa vivienda estaba hacia la quebrada, porque ya encontraron el día martes, encontraron ya un cuerpo en el río, en la quebrada. El día miércoles que nosotros llegamos, encontraron ya un cuerpo de una niña y de una señora de 86 años. Entonces el trabajo por la parte alta estaba siendo imposible, era negativo, porque se estaba cargando más tierra a donde estaba la vivienda. Entonces se suspendió para que los militares puedan trabajar en la parte baja. Ellos estaban trabajando, ellos estaban recuperando en esa zona. Entonces el grupo 3 regresó al área de espera. El grupo 1, donde se encontraba Javier, se logró ya con la maquinaria en la parte del patio. Se recuperó el cuerpo del joven que estuvimos nosotros buscando el día miércoles, ya se recuperó y ya estaba a cargo de los familiares y de criminalística, que ellos se encargan en este caso de los fallecidos. Entonces estos 2 grupos prácticamente salimos ya a la zona de espera, y solo se quedó trabajando el grupo 2 que estaba al lado del Coliseo, en donde había indicios que habían 6 personas ahí dentro de esa vivienda. Entonces ya eran 2 horas de trabajo por grupo. Se cumplió las 2 horas. En las 2 horas se logró despejar una losa. Entró el siguiente grupo y ahí se encontró la primera víctima de toda una familia. De toda una familia. Ahí se encontró. Se demoraron casi 3 horas en liberar, porque la máquina llega, cava aproximadamente de 30 a 40 centímetros nada más, y se ve algún indicio y se para. Ahí ingresan los rescatistas a liberas tierra, liberas piedras, losas. Entonces se demoró más o menos 3 horas en localizar la primera. Luego entró el siguiente grupo y ellos localizan prácticamente 4, porque ellos estaban prácticamente seguidas. Personas estaban seguidos, casi 3, y un cuarto que prácticamente ellos en sus 2 horas y media cumplieron con extraer a 3 personas más, y quedó una cuarta en la cual ingresamos pues en el cuarto grupo y se logró. O sea, usted participó de la recuperación de un cuerpo. Sí, participé también en la recuperación. ¿Qué se puede ver ahí? En verdad el escenario es muy duro. Ya prácticamente los cuerpos en descomposición, abrazados, en el momento de que les cayó todo encima. En verdad es muy duro, pero la satisfacción de ya
la familia al menos pueda darle cristiana sepultura. Y pues sabe que cuando salió la primera persona que le buscábamos desde el miércoles, los familiares en verdad nos vinieron, nos abrazaron y nos agradecieron por haber hecho el esfuerzo el día anterior de estar con ellos trabajando. Y en verdad eso fue gratificante y nos llenó de muchas ganas para seguir trabajando. Leía las declaraciones de un bombero de Guayaquil y decía, nosotros no podemos doblegarnos porque ellos nos ven como una esperanza. Uh-huh. ¿Trabajan psicológicamente ustedes? ¿Cómo? Porque, a ver, pude acudir el miércoles y realmente el escenario es crítico, es bastante doloroso lo que se vive ahí. Bueno, a la salida de de cada grupo existe ahí miembros de la Cruz Roja, que ellos estaban con psicólogos. Ellos nos hacían las descargas emocionales a todo el grupo. Nos tenían casi 45 minutos ahí conjuntamente con ellos, haciendo las descargas, preguntándonos los nombres, o sea, ejercicios prácticamente para hacer descargas. Y de igual manera, cuando llegamos aquí en Azogues, nosotros tenemos un compañero que es psicólogo clínico, que igual, él nos hizo la descarga emocional. En verdad, o sea... ¿Y cómo llega a la casa? Chuta... complicado, porque bueno, aparte de eso, yo cuando estuve le voy a contar esta pequeña historia, en verdad que a mí sí, en verdad me impactó bastante. Estuvimos en la zona de espera y llegó una señora como a las 3 de la tarde más o menos, cuando los compañeros estuvieron adentro liberando a las otras personas. Ella nos decía que había una casa que estaban demoliendo, que ella había pedido que hagan eso al municipio. Y lo estaban haciendo porque a la vuelta existía un vehículo, que era una camioneta, nos indicaba, con el señor que estaba llegando del trabajo y que la niña le salía a recibir. Y era una niñita de 3 años, que en verdad nos mostró las fotos, nos mostró unos videos y que, o sea, en verdad yo como que me imaginé, o sea, yo tengo mi niña de 3 años. Que eso es lo que en verdad sí, a mí sí me impactó y yo en verdad decía... ¿por qué no vino un poco más pronto en la mañana? Porque los grupos que salimos desde la mañana prácticamente estuvimos afuera, o sea, sin hacer nada. De igual manera nuestra máquina prácticamente pasó a un lado a no hacer nada, ¿no? Pero bueno, ellos estaban coordinando ya con el puesto de mando y con el jefe operativo, y ellos, bueno, prácticamente decían que primero tienen que sacar a los 6 que estaban allá y ahí sí procedes con la parte de acá, porque al momento de que se comienza a sacar esta tierra, se desestabiliza el otro lado y también ya no hay el ingreso, se iba a perder el ingreso que estaba ya establecido. Entonces eso le trataron de explicar a la señora. Obviamente la señora no lo tomó de una buena manera por el dolor que ellos están pasando, la desesperación de tener a sus familiares ahí. Entonces nosotros también tratamos de explicarle, yo traté de ayudarle, traté de decirle a las señoras tranquila, que sí le van a colaborar, tranquila. Pero ellos, yo decía, o sea, trate de esperar un momento hasta que podamos o puedan disponer de la máquina y disponer de los recursos, porque los recursos estaban adentro, o sea, ya estaban prácticamente localizados y estaban solo de extraer nada más. Entonces, pues la señora lo tomó de una manera, digamos que positiva, pero también negativa. Entendible por la situación que ellos están viviendo, ¿no? Entonces, muy gratificante que ya compañeros que están allá nos indicaron que verdaderamente encontraron la camioneta y encontraron ya al señor, a la esposa y a la chiquita, que prácticamente están ya siendo dados su cristiana sepultura. Había en la tarde que estaba siguiendo una red social de Alosí, que de antes le mostré a usted la foto de la niña. Entonces fue lo que a mí sí en verdad me conmovió más por mi niña, que yo en verdad como que si fuera...
Pero parte de ahí. cuando llega a la casa y ve estos casos, por ejemplo, lo de los niños, bueno, lo de los niños ya nos indicó que todavía no estaba casado, pero lo de Alausí, por ejemplo, no Sí, ahora, por lloró, ejemplo, por ejemplo. Sí, prácticamente mis guaguas, o sea, las dos chiquitas que tengo, que yo les tengo, pues yo no les dije nada que me iba a la UCI, porque en verdad la mayor es la que más sufre. Tuve la experiencia también meses anteriores de haberme ido a Chile, entonces ahí fue donde ella más se desesperó, más me llamaba, me decía, papito, ¿cuándo vienes? Entonces ahora yo le dije que estaba trabajando por acá, pero papi dice, ella ya sabe qué tiempo es mi turno, en dónde yo trabajo, dice, ella estudia en Luis Cordero, dice, pero papi, yo pasé por ahí, por su estación, y usted no estaba, ¿en dónde está? No me mienta. Entonces yo le decía a mi hija, estoy en un lugar, digo, pero ya la mamá, o sea, mi esposa ya le comentó en dónde estaba, entonces ella se puso a llorar, y como ella llora, también le sigue la chiquita. Entonces, yo les digo, vamos, yo mañana voy a llegar, tranquilos. Mañana en la noche yo estoy ahí. Yo voy a estar aquí hasta mañana en la tarde y mañana me retorno. Entonces, ellas me dicen, ya papi. Entonces, al siguiente día, me llaman a las 6:30 que ella sale de la escuela, me llama y me dice, papi, ¿dónde está? Digo, ya mismo salgo, pero total era mentira, porque todavía estaba en la zona cero. Entonces, ellas, yo cuando llegamos aquí más o menos golpe de 11:30 de la noche, estaban ya dormiditos. Entonces yo me fui, les abracé, en verdad sí hice una descarga, lloré porque, o sea, sí es duro, en verdad, tal vez a veces dejar a la familia, dejar a los seres queridos y no sabes qué nos vaya a pasar, no sabemos qué vaya a pasar allá, y pues con estas experiencias que venimos, o sea, decimos, chuta, me da a veces miedo dejarles solas, no sabemos cuándo, cómo vaya a pasar. Entonces, pues lloré ese día. Al siguiente día, cuando ya me levantaba, porque ya tenía que bajar a trabajar, ahí se levantaron ellas y pues ahí sí nos abrazamos. Ahí, bueno, mi guagua decía, ya no te vayas de nuevo, pero usted sabe que este es nuestro trabajo, y en donde nos requieran y el momento que nos requieran tenemos que estar ahí, y a veces para ellas va a ser difícil entender, en verdad, pero bueno, esperemos de que no vuelva a pasar y no tener nuevamente que dejarles y sentirse a veces sedados. Llegamos a la parte final. Realmente es de aplaudir la loable acción que ustedes realizan, el trabajo que ustedes realizan, y reitero, no solo ahora que está pasando lo de Alausí, sino siempre, porque detrás del uniforme de ustedes están familias, y ustedes lo que quieren hacer es precisamente que otras familias no se desintegren por alguna cuestión, sino salvar las emergencias. Le dejo sus palabras finales, Patricio. Agradecerle, mi estimado Álvaro, por la invitación, y pues en verdad decirle a la ciudadanía que nosotros estamos prestos para cualquier tipo de emergencia que suceda aquí. Estamos prestos, estamos ahí prestos para colaborar, para apoyar y sacar en adelante toda emergencia que suceda. Estamos preparados y dispuestos para lo que se nos ponga en camino. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45,000 estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más.